Bienvenidos y bienvenidas al curso de Humanidades 3112. Estamos el 28 de febrero, martes, y nos estamos encontrando después de 2 semanas de interrupción del curso. Estamos asesorando dónde están ustedes en cuanto a las lecturas. Había 2 lecturas del periodo del siglo XVIII. Una es la lectura de la Carta Persa, una selección de esa obra del ilustrado Montesquieu, que había que prepararse para leer para hoy. Y la otra era la lectura de 2 capítulos del libro de 8 libros de la autobiografía del libertino Giacomo Casanova, también del siglo XVIII. Pregunto, ¿cuánta gente está preparada para discutir esta lectura hoy? Vamos a levantar su mano si están preparados con una lectura fresca para discutir estas 2 lecturas. Nadie. Sí. Montesquieu Person Letters y lo de Mary Wollstonecraft. Sí. Ok. Sí. Para el siglo XVIII tenemos Montesquieu y Casanova. ¿Okay? Para el periodo revolucionario, que es entre los 2 siglos, tenemos 2 lecturas. Una es de Mary Wollstonecraft, que es la Vindication of the Rights of Women, es la introducción de ese panfleto, y el otro es la segunda parte del capítulo del canto 5, creo, de la obra Don Juan de Byron, ¿okay? Que es donde el protagonista, Don Juan, ha naufragado en una isla griega y encuentra a una joven de allí llamada Haidé. ¿Okay? Entonces son en total 4 lecturas. 2 sirven para entender mejor el siglo XVIII. Montesquieu, la Carta Persa, y Casanova, los dos capítulos acerca de Belino. ¿Okay? Las otras 2, Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, and Byron, este canto de Don Juan, que es en versos, eso sirve más para entender el periodo revolucionario que entre los 2 siglos. ¿Okay? Entonces, toda esta lectura la vamos a discutir antes del examen. Y hoy la otra clase también está gente medio trastornada. En general, cuando se dan 2 semanas sin clase, todo el mundo se va en la nube, ¿no? Es difícil reanudar. ¿Okay? Entonces, yo dije a estos estudiantes, les dije eso. Vamos a hacer una comparación para que ustedes se responsabilicen, porque yo también tengo mis cosas que hacer afuera de aquí. Yo no puedo estar siempre y siempre aquí. Yo tengo mis compromisos profesionales, ¿verdad? La profesión de enseñar no es una esclavitud. Y yo no puedo, no debo estar siempre pegada a ustedes. Se trata de una universidad en que se supone que la gente sea madura. Ok. Entonces, en los restaurantes hay camareros. ¿Okay? El camarero se le paga un sueldo básico que es muy bajo, y del camarero a servir bien, va a conseguir una propina, y eso le hace que el sueldo aumenta. ¿Correcto? Eso en un restaurante podemos decir que es bueno, porque el restaurante es un lugar donde uno va para comer, mejor le sirven mejor. El camarero ser pagado, que le sirva bien o no, quizá que uno no va a conseguir un muy buen servicio. En otras profesiones, como la policía o la enseñanza, cuando aplicamos el mismo principio, funciona. ¿Okay? Vamos a hacer el ejemplo de un estado donde el policía tiene un sueldo básico muy pobre y que se le paga, se le aumenta el sueldo cuanto más arreste gente. Si hace un cierto número de arrestos cada día, pues el sueldo le sube a ser como medio decente. Según ustedes, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Para que haya una sociedad justa en que la gente honesta se sienta tranquila
esa es una buena idea, que a la policía se le pague por número de arresto que consigue. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque entonces van a estar buscando excusas para arrestar gente. Ajá, exacto, está buscando excusas para arrestar gente y uno puede ser una persona pobre pero honesta y la van a arrestar por alguna excusa y entonces la persona honesta no logra florecer en esta sociedad, sino que se siente asediado por un sistema policíaco que siempre le encuentra algo malo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en la enseñanza se puede dar el mismo. Se puede dar un sistema de enseñanza en que al profesor o a la profesora se le pague por cuántos estudiantes promueve. Eso es bueno. Sí, para el estudiante. Para el estudiante es bueno. Para la sociedad es también bueno. ¿Por qué no? Porque después la pasa ella y tendríamos gente trabajando en cosas que no saben realmente hacer porque las pasaron. Ok, explica un poquito, ¿cómo puede suceder eso? Por Porque ejemplo, un doctor que no sepa hacer nada, pero lo dejaron, le dieron el título de doctor para seguir pasando. ok, ¿por qué? Porque el profesor o la profesora en la misma práctica de enseñanza no se ha preocupado de enseñar que sea fácil o difícil y de averiguar lo que se ha aprendido, sino se ha preocupado de hacer algo que sea bastante fácil para promover más gente. ¿Okay? Así que la calidad del contenido de la educación va a bajar y la persona con aquello grado, gracias, van a estar haciendo cosas que no están preparados para realizar. ¿Okay? Entonces, yo no enseño en una universidad en que me pagan por el número de estudiantes que promueven. Si en algún día esta universidad u otra se debiese convertir en algo así, yo me voy. Yo me retiro. ¿Okay? A mí no me pagan para promover. Yo puedo fracasar a todo el mundo. Yo no voy a hacer un examen más sencillo porque ustedes no han leído. No voy a sacar ninguna lectura del prontuario porque ustedes no hacen su trabajo. ¿Se les recuerde? Muy bien. Que lo entiendan una vez y por siempre. ¿Okay? Entonces, ahora pues entiendo que, ¿verdad? Hoy se puede hacer otra cosa que discutir algo que a ustedes ni siquiera se le acuerda. Pero vamos a hacer un pacto que el jueves empezamos con la discusión de esta lectura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Le parece responsable? Ok. Ok. Entonces el jueves comenzamos. La primera cosa que vamos a hacer, siempre que no me muero en el entretiempo, es que vamos a discutir las dos lecturas del siglo XVIII, la carta persa de Montesquieu y los dos capítulos de la historia de mi vida de Casanova. ¿Okay? Cada uno viene con una lectura fresca, con apuntes y con preguntas de discusión. Así que vamos a tener una discusión rica, divertida, enriqueciente y variada. Son muy interesantes estas lecturas y son escogidas para entender bien este siglo, el siglo XVIII, que es en alguna manera una preparación para lo inevitable, que es el gran periodo revolucionario que empieza con el 76, 1776, la Revolución Americana, que también es una lucha de independencia, y que termina con la caída de Napoleón en el 1814 y el Congreso de Viena en 1815. ¿Okay? Ese periodo breve pero muy intenso. Entonces tenemos dos lecturas para entender el siglo XVIII en su curso, ¿ah? Con dos movimientos principales. Uno, el movimiento de los ilustrados, que son aquellos que dicen, pero de nosotros seres humanos ser tan buenos que con el telescopio podemos estudiar el movimiento de la estrella, que están tan lejos, ¿no podrían usar el mismo método de observación para estudiar nuestra sociedad y inventarnos un sistema que sea más justo y más sustentable que el absolutismo? ¿No? Esa es la idea de la ilustración. Y
El segundo movimiento, que quizá que no es tanto un movimiento político intelectual, sino es una práctica o una subcultura, ¿verdad? Es el movimiento representado por Casanova. Casanova, ¿qué saben ustedes de Casanova? Que era un monje, un mujeriego, ok. ¿Cómo se conocían la gente así en ese tiempo que se daba mucha libertad? ¿Se conocían como locos? ¿Ah? Libertinaje. ¿Ah? La práctica se conocía como el libertinaje y la persona se conocía como el libertino. Okay, entonces ese es otro movimiento paralelo en el siglo XVIII, que era, como sabemos, ese siglo de grandísima artificialidad, de mucha y mucha represión, de una escala social muy piramidal, donde quien estaba encima tenía todo el poder y nosotros ninguno, de no reconocimiento a la nueva clase empresarial, de como alabanza a esta clase parasita a la nobleza, muy muy artificial. Entonces aquellos que practicaban el libertinaje eran en general aristocráticos pero decaídos, es decir, que no tenían mucho que perder y que pues se daban la libertad de explorar la vida, de tener todas las aventuras que le daba la gana, de practicar esa libertad que después va a ser uno de los tres ideales revolucionarios: libertad, igualdad, hermandad. ¿Ok? Ellos lo practicaban aunque no se suponiera que lo hicieran. ¿Ah? No se suponía que lo hicieran. Entonces uno es Casanova y él escribió una autobiografía en 8 volúmenes. Al terminar su vida, él era muy pobre, pero encontró una familia noble que fueron tan fascinados por su vida que le dijeron: mira, te vamos a subvencionar todo el tiempo que tú quieras para escribir esa autobiografía, y se puso a escribir. ¿Okay? Entonces esas son todas las dos obras que nos ayudan a entender ese siglo, ¿okay? Del lado más intelectual al lado más práctico. Montesquieu, que representa la Ilustración, representa especialmente el aspecto del relativismo cultural. ¿Okay? Otro aspecto de la Ilustración son pues, el racionalismo, la manera de pues, ver las cosas como son, observarlas y encontrar soluciones racionales en la manera en que se pueden resolver los problemas, considerando que el absolutismo no es así, porque el absolutismo es por derecho divino, supuesto. El contrato social, es decir, que los gobernantes y los gobernados deben tener un acuerdo, que los gobernantes no pueden hacer como les da la gana, sin consultar a aquellos que son gobernados. La idea del buen salvaje sería decir que en esta nueva tierra que se han encontrado, que hay gente que vive de manera más natural y que eso es bueno, porque la sociedad europea en el siglo XVIII es extremadamente artificial, extremadamente convoluta, etc. ¿Okay? Son tres aspectos de la Ilustración. El que Montesquieu enfatiza es el del relativismo cultural. El relativismo cultural que es la manera de distinguir entre lo que es familiar y lo que es natural, en sentido más absoluto. A veces si uno está pues, en un entorno cultural en que todo el mundo piensa o hace lo mismo, está convencido que esa manera de hacer o de pensar o de actuar es natural porque lo hace todo el mundo. Pero si uno tiene un horizonte más amplio, se da cuenta que lo que es costumbre aquí puede ser considerado raro o loco en otro sitio. ¿Okay? Entonces uno empieza a distinguir entre lo familiar y lo natural. ¿Okay? Eso es un principio del relativismo cultural que es a la base de la antropología, que es una disciplina que nace en el siglo después, en el siglo XIX, pero encuentra su fundación en ese principio, y en la manera en que Montesquieu organiza su epistolario, que es como un tratado de ideas, pero a través de cartas. ¿Okay? Hay personajes que son de Persia y que viajan para París y se sorprenden de lo raro que se comportan los parisinos. ¿Okay? Y hay otros personajes de París que viajan a Persia y se sorprenden de lo raro que se comportan los persas. Así que hay ambas culturas están vistas por una mirada externa que nota cuán raro es cierto comportamiento que aquellos de allí piensan es natural. ¿Okay? El
relativismo cultural. Bien importante, porque también para un ilustrado llevarle una crítica a los parisinos, que se creen que todo lo que hacen ellos es perfecto. ¿Okay? Y en cuanto a Casanova, nosotros no podemos leer los 8 libros de su grande aventura, pero podemos imaginar cuánto de la vida real, de la realidad diaria de ese siglo, de la vida de ese siglo, uno puede entender leyendo toda la aventura de Casanova, porque son situaciones muy íntimas, muy personales, en el que él se encuentra y que nos dan pues, como una ventana en esas vidas individuales que quizás no estén en los libros de historia, que pero nos ilustran la realidad del comportamiento del siglo. ¿Okay? Y la manera en que toda la artificialidad de la cultura afecta la vida de la gente. Por ejemplo, les cuento 2 capítulos que son acerca de Bellino. ¿Quién es Bellino? ¿Quién nos puede decir algo acerca de él? Que lo leyó. Es un joven, una joven, ¿qué hace? ¿Hay alguien que se acuerda algo de ese señor? Bellino. ¿Sí? ¿No? ¿Es mujer, es hombre? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, no, eso no vale. Debe venir de la lectura. ¿Ah? Ok, pues nadie tiene esa lectura fresca, pero el jueves todo el mundo la va a tener, ¿eh? Porque de no ser así, yo voy a ser como ese profesor. A mí no me pagan para promoverle a ustedes. Yo puedo fracasar todo el mundo. ¿Ok? Ok, entonces, Bellino es fisiológicamente una mujer, una joven, pero vive su vida como hombre, disfrazado de hombre. En todas situaciones, él se presenta como hombre. ¿Okay? Y todos los capítulos revuelve al hecho de que cuando Casanova lo encuentra, de él ser el gran experto que conoce mucho a las mujeres, se da cuenta de que eso es una mentira, que fisiológicamente es una mujer. La expresión de la cara, de lo que sea, él tiene como un X-ray para identificar. ¿Okay? Y que Bellino se defiende. Él dice, no, yo soy un hombre, no me digas nada, yo soy un hombre, por todos los efectos, soy un hombre. Casanova se enamora de él, ¿no? Pues es complicado, porque Casanova dice, yo me enamoro porque tú eres una mujer. ¿Ok? Pero después Bellino le dice, pero mira, tú te enamoras de la persona, y la persona soy yo, y soy alguien que para el mundo es un hombre. Okay. Esa es la complicación muy interesante de esa historia. Okay. Toda esa tensión entre Casanova, que dice, pues, yo soy mujeriego, me enamoro solamente de mujeres, y la realidad es que Bellino defiende su identidad de hombre, aunque fisiológicamente sea una mujer. Okay. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha visto esa película reciente que está candidata por Oscar. Está llamada Albert Nobbs. Albert Nobbs, ¿alguien la vio o la escuchó hablar de ella? Albert Nobbs, yo la vi en Nueva York, muy buena, ¿ok? Acerca del mismo tema, pero en el siglo XIX después. Será decir, acerca de todo un grupo de personas que hacen parte de esa clase llamada, en ese tiempo, la servidumbre. La gente que proveía servicio, que limpiaba, que lavaba, que hacía todos los servicios domésticos, puede ser una casa, un hotel, una pensión, una villa o lo que sea. Era toda una clase de gente. Existía en ese tiempo porque los trabajos domésticos eran muchos. No había lavadora y estas cosas así. Okay. En esta clase, que era una clase trabajadora, algunas mujeres, los trabajos mejores eran por hombres. De uno ser hombre podía conseguir un trabajo pagado mejor. ¿Okay? Por ejemplo, un camarero y una camarera tenían funciones diferentes. La camarera limpiaba los cuartos, hacía el lavado. El camarero era el que servía en la mesa, que tenía un cierto control de la servidumbre, etc. ¿Okay? Entonces, había ocasionalmente mujeres que vivían su vida como hombre, ¿okay? Que estaban
siempre vestidas y disfrazadas, con el pecho bien aplastado por banda, y que pasaban toda su vida sin nunca hacerse descubrir como mujer. ¿Okay? Esa es la historia de Albert Notes, esa película que es reciente. Claramente en ese tiempo no había manera de cambiar de sexo quirúrgicamente, pero sí existía esa figura de ese hombre que fisiológicamente era una mujer. Y es lo mismo que vemos como Bellino, pero Bellino lo hace por motivos diferentes. Él lo hace porque en ese estilo de arte del tiempo, la ópera, ¿no? Que era muy artificial, o sea, es decir, que había una orquesta con instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, el piano, tambores, etc., ¿no? Era un tipo de música muy elaborada, y además de eso había los cantantes con las varias voces, soprano, contralto, tenor, etc. Era considerado un tipo de arte alto, ¿okay? Y las mujeres se consideraba que eran algo sucio, que disculpen, no soy yo que pienso eso, que algo que podría contaminar un arte más puro. Entonces los personajes masculinos eran cantados por hombres. ¿Cómo se hacía para mantener la voz de mujer a un hombre que crecía? ¿Ah? Se le castraban, se le cortaban los testículos. No se cortaba el pene, recuerden. Los castratos eran potentes, no podían tener sexo. A veces eran muy buenos amantes. Eran infértiles. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía? Era una sociedad tan injusta que algunas familias pobres, pero no tanto, de tener un joven que demostraba talento musical, decidían a una tierna edad de 12, 13, 14 años de hacerle esta operación sin que él en verdad consintiera verdaderamente, que era una edad muy tierna, y que de hacerle eso, de no cambiar la voz, podía encaminarse para esa carrera de castrato, cantante de la ópera. ¿Por qué? Porque eso era mejor que ser campesino. ¿Okay? Esa era la sociedad del siglo XVIII. Entonces, es a través de la figura de Bellino entendemos mucho de los aspectos de esa vida. En China creo que en algún lugar asiático que a los hombres que tenían que eran los guardaespaldas de la princesa o de la hija del emperador o whatever, los castraban para asegurarse de que no les diera el urge de violarla. Sí, exacto. Eso se conocía como el eunuco. Ajá. Y era la misma operación, pero la meta era Y diferente. se ponían bien gordos. Se podían poner bien gordos, sí. Ese era el eunuco, que era en general un guardiano del harem o atendiente personal de la... Él cuidaba que pues las mujeres todas se mantuvieran vírgenes y todas se mantuvieran... Sí, pero a veces en realidad que a veces él era el amante de estas mujeres, es que no nacía nada. La idea era que el sultano se protegía porque de ser los guardianos de los harem eunucos, pues lo que sucedía no resultaba en nada. Supuestamente no sucedía, pero eso no es cierto. ¿Ok? Ok, entonces son dos figuras del siglo XVIII, eunuco y castrato. ¿Ok? Ya que dan una idea de cuán artificial era esta sociedad, ¿no? Porque había muchas mujeres que podían cantar en la ópera sin hacerle ninguna operación quirúrgica, pero eso no se admitía. ¿Ok? Entonces, esas son las dos lecturas que vamos a discutir el jueves. Por favor, que no falten de llevar su pregunta, su lectura fresca, su pregunta de discusión, para que sea una discusión aprovechosa, que sea vivaz, que sea un tiempo bien gastado, ¿ok? En esa preparación para el próximo examen que tenemos. Las otras dos lecturas, yo pienso que vamos a añadir una clase de reposición el jueves para discutirla. Sería o para adelantar con la historia y después discutir la próxima semana, serían las dos lecturas que se refieren al periodo romántico, del romanticismo, que es también el periodo revolucionario. ¿Okay? Es bien importante alinear el periodo revolucionario por el aspecto político con el movimiento cultural del romanticismo. Hoy en día se considera que el romanticismo, el román es algo comercial, que uno compra una rosa por San Valentín, todas estas cosas así muy, muy tiernas, pero en realidad el movimiento cultural del romanticismo
romanticismo es un movimiento muy intenso que va paralelo con el periodo revolucionario en la política. El movimiento que reclama la espontaneidad, el instinto, que como valores. Todos los valores del siglo XVIII, esa artificialidad, ese control, esa estructura piramidal, con el movimiento romántico, el movimiento romántico acaba con todo eso. Dice, no, lo que queremos es espontaneidad, instinto, ¿okay? Todo eso queremos, ¿no? Como por ejemplo en la lectura de Don Juan, que es el navegador de España, que hace naufragio en una isla griega, y allí mismo, en la playa, encuentra a una joven de allí, y nace ese amor así completamente espontáneo. En la playa ni siquiera tienen un idioma en común, no pueden hablar, pero solo al mirarse en los ojos se enamoran, y que se besan, y que hay la luna que se acuesta, ¿no? Todas estas cosas que muestran ese anhelo a una mayor espontaneidad de la gente, que va de acuerdo con el espíritu revolucionario, porque también allí es también una manera de acabar con todo lo que era el mundo del ancien régime, ¿ah? del régimen anciano, del absolutismo, etc., ¿ah? Un mundo más espontáneo y más de iguales. ¿Ok? Entonces, esas dos lecturas son un total de 4 lecturas. La cuarta lectura es siempre del romanticismo, y es el panfleto de Mary Wollstonecraft, que reclama los derechos de las mujeres. Eso es solamente la introducción, y es importante entenderlo en el contexto de la Revolución Francesa, donde hay la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Es decir, que Mary Wollstonecraft va un poquito más allá de lo mismo revolucionario, porque dice, y entonces los derechos de la ciudadana, los derechos de las mujeres, ¿a quién se le acuerda? ¿Se le ha olvidado? ¿Okay? Es decir, que empuja un poquito a los límites del mismo movimiento revolucionario francés. Entonces, esas son las 4 lecturas, y cada 4 debemos discutirlas antes del examen. Y vamos a hacer 2 sesiones por una sesión por una y una sesión por otra. Así que estén preparados con todas estas lecturas. ¿Okay? Mejor se discute, más fácil el examen. Es su preparación misma, que es importante. Y el examen tiene identificaciones, y en las mismas identificaciones se van también a discutir en un párrafo algunos de los excerptos. Así que, ¿cómo ustedes van a hacer el examen sin esta lectura? Imposible. ¿Ok? Ok. Entonces, en cuanto a ese capítulo 26, que me dicen que en la otra edición del libro es el 25, lo vamos ahora a recapitular un rato y terminar también. Hemos visto que la primera revolución es la Revolución Americana, que también es una lucha de independencia que empieza en el 1776. Hemos visto que al comienzo Estados Unidos era un país bien pequeño con solamente 13 colonias, perdonen, y que el motivo por qué empieza, es un motivo de impuestos. Es decir, que los colonos dicen que el rey de Inglaterra le exige más impuestos para pagar por alguna tierra en Europa, y que ellos dicen, pues nosotros no beneficiamos nada de estos impuestos y no los vamos a pagar. No habrá impuestos sin representación. Ese es el modo, ¿no? Entonces, en el 1787, cuando se escribe la Constitución Americana, y es importante notar cómo la Revolución Americana funge de modelo por lucha de independencia y por revolución social. Y en ambos tiene, ¿verdad? Es ambos en realidad. En cuanto a lucha de independencia, es la primera de las colonias de los imperios coloniales de la modernidad que se hace independiente de Inglaterra. En cuanto a revolución, es el primer estado que se da una constitución republicana sin monarquía. ¿Okay? En cuanto a los límites, vemos que hay mucho, porque sí es sin monarquía, pero
la representación no es de todo el mundo. Para uno tener derecho a votar, debe ser un hombre blanco y de propiedad. Todas las mujeres y todos los que no son blancos, que en general son los esclavos negros de las plantaciones, o también la población indígena, no consiguen el derecho a votar. Así que el aspecto revolucionario es incompleto y el aspecto de independencia es más completo. Sin embargo, se trata de un país bastante pequeño que en sí, en cuanto a las 13 colonias, no podía nunca tener el peso que después va a tener Estados Unidos al expandirse. Entonces, solamente 2 años después, en el 1789, que nunca se le olvide esta fecha, 1789, en Francia empieza también todo ese periodo revolucionario. ¿Cómo comienza? Con una situación parecida. ¿Okay? El rey necesita dinero para subvencionar toda esta nobleza parasita que gasta mucho y no produce nada. Y recuerden que estaban todos en la corte de Versalles, según la teoría de Luis XIV. Se trata de Luis XVI, sería decir, solamente 2 reyes después de Luis XIV. Por fin explota el diluvio que decía Luis XIV que iba a venir. La monarquía francesa era el máximo del absolutismo. Otras monarquías, como la monarquía inglesa, compartían un poquito más el poder, consultaban con la Cámara de los Lords, es decir, por lo menos consultaban a aquellos nobles que estaban en los diferentes territorios del país. Tenían alguna manera de consultarse, aún indirecta, con los varios territorios. La monarquía francesa era más absoluta. Tenía pero un mecanismo de consulta que el rey podía convocar si le daba gana. Y se conocía como los estados generales, les états général o the States General. Okay, estado en este caso no se refiere a un territorio, se refiere al estatus en la sociedad, a la clase de que uno es. Y había 3 clases: la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado incluía a todo el mundo que no era nobleza o clero. Podía ser mercante, empresarios, obreros de fábrica, campesinos, administradores, profesionales. Todo esto hacían parte del tercer estado. ¿Okay? Entonces, el rey dice, pues, me falta el dinero, voy a convocar los estados generales, a ver si podemos sacarle más dinero a ese tercer estado, que es en realidad el motor dinámico del país, porque como hemos visto, la nobleza era una clase parásita, el alto clero era todo sacado de la nobleza. ¿Okay? Y en general, en esta asamblea se votaba por estado. Un voto a la nobleza, uno el clero, uno el tercer estado. Una vez reunido la asamblea, el tercer estado dice, pero no vamos a votar por estado, vamos a votar por cabeza. Claramente, esa era el gran motor y la gran mayoría de la gente del país. Toda esta clase reunida bajo un nombre tercer estado. Entonces, allí en la lucha, ¿votamos por estado o votamos por cabeza? El tercer estado dice, sea votamos por cabeza, sea no votamos. Y entonces allí acaban las negociaciones y los representantes del tercer estado se reúnen en una misma sala de Versalles, llamada el juego de la bola, y dicen, no vamos a salir de aquí hasta que Francia no tenga una constitución. ¿Okay? La idea de ellos era bastante moderada, era crear una monarquía constitucional, sacándole al rey Luis XVI el poder legislativo, dándole ese poder a un parlamento. Y escribe, allí que escriben la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Perdón. Declaran los 3 ideales: la libertad, la igualdad y la hermandad.
Ok. Y entonces su aspiración es bastante moderada, una monarquía constitucional. ¿Qué sucede al mismo tiempo? Que todos los países vecinos, Austria, Prusia, España, Inglaterra, Holanda, dicen, pero ¿qué está sucediendo en Francia? Están muy alarmados, especialmente la clase aristocrática, las varias monarquías, la nobleza absoluta de estos países, se preocupan mucho de lo que está sucediendo en Francia y los revolucionarios no logran mucho favor en esta clase poderosa de estos otros países. Además, los nobles de Francia huyen, empiezan a huir secretamente y se refugian. Acuérdense que toda la nobleza eran todos parientes. Se refugian hacia su pariente en otro país y empiezan a darle esta noticia muy alarmada de lo que está sucediendo en Francia, bla, 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 bla. Entonces, para hacerla breve, la esperanza de una solución moderada, de una monarquía constitucional, desvanece, porque el conflicto que explota es mucho más grande, no se puede contener. Ok, entonces los revolucionarios dicen, pues, monarquía constitucional, nada, vamos a hacer una república. Y empiezan con la decapitación del rey, aquí pueden ver la decapitación del rey, y la decapitación también de la reina Marie Antoinette. Okay. Acuérdense que toda esa familia noble, toda emparentada, mostraban cómo el absolutismo no funcionaba, porque muchas veces la misma persona que tenía tanta autoridad no sabía casi nada de los gobernados. Lo decían los ilustrados, el contrato social, que los gobernantes y los gobernados se deben por lo menos conocer y tener un acuerdo. María Antoinette se conocía por ser una princesa austriaca, reina de Francia, y cuando le preguntaban, cuando había bajo el Palacio Real todos estos grandes pueblos hambrientos que decían queremos pan, queremos pan, queremos pan, ella le decía, pues podría comer brioche, que es un pan especial, dulce, con espuma de leche, ¿no? Ella no se da cuenta de que no hay que no hay nada que comer para esa gente, no es que algo más de lujo puedan conseguir, lo que no pueden conseguir nada, que hay un pueblo hambriento y que ella vive en el lujo, ¿no? Esa es una anécdota que se da para mostrar ese tipo de absolutismo. Entonces los mismos revolucionarios deciden pasar, ¿verdad?, a la república. Deciden que la solución de la monarquía constitucional no va a funcionar, a la decapitación del rey, y toman el control los jacobinos. Los jacobinos son los más radicales, aquellos que quieren un Estado republicano. Y ellos empiezan ese periodo del culto de la razón. Ellos, pues inspirados por la Ilustración, piensan que todo lo que es tradiciones, todo lo que es costumbre, se debe eliminar. Los jacobinos son los más radicales políticamente. Después se convierten también en violentos. Inicialmente no necesariamente. Ellos pues recuerden que hay esa aspiración de la Ilustración, que quiere que la sociedad se estudie como un experimento científico, que entonces se elimine todo lo que es costumbre, tradición, ¿no?, que para ellos solamente va a causar daño y a ser inútil. ¿Okay? Así que con la Dea Razón, ellos hacen esos templos de la Dea Razón, cambian los nombres a los meses. Enero lo llaman Brumayo, porque es un mes de bruma, de neblina, ¿no? La gente debe como cambiar su mente, su forma de hablar, para hacerle placer a los jacobinos. La gente de París misma puede también gustarle eso, pero en las varias provincias de Francia, todo ese efecto de los jacobinos es muy malo, porque en Francia hay gente muy tradicionalista, que sí, aunque quizá tiene algo que ganar por la revolución, porque hay gente pobre y explotada, pero no le va a gustar que se le diga cómo se debe llamar ese mes y no. ¿Okay? Entonces es el periodo del culto de la razón, y eventualmente los varios líderes jacobinos es también un periodo conocido como el terror. El terror, ¿por qué? Porque hay un gran miedo que aquellos de la nobleza se infiltren en la fila revolucionaria y que vayan
revolucionaria. Así que, por ejemplo, si tú caminabas y que te descubrían que tu mano era fina, que no tenían calo de trabajo, te podían cortar la cabeza. Era un periodo de gran falta de confianza, ¿no? Y de violencia, periodo del terror. Así que por fin los revolucionarios, los jacobinos mismos, se matan entre sí por sospecha, por traicionamiento. Robespierre, Danton y Marat mueren todos. Eso es el periodo del terror. Todas estas grandes aspiraciones de una república perfecta, del culto de la razón, termina así. Entonces, al gran caos dejado por los jacobinos, entra en operación el directorio. El directorio es un grupo de administradores bastante más conservador, pero no de la nobleza, que pues toman la reina de todo y da una especie de tregua al gran caos que se había creado. Entonces, ese directorio es asaltado, es atacado por otros países. Ese divino directorio, por ser moderado, surge una revuelta popular en contra del mismo directorio. Entonces, allí que subentra Napoleón. Acuérdense que lo que había sucedido en el ejército francés, ¿se acuerdan que del periodo mismo del feudalismo, la nobleza era la clase que hacía la defensa, la clase militar, aquello con las lanzas, con los caballos, con las armaduras, etc., ¿no? Eran la nobleza. Entonces, ¿qué ha sucedido con la nobleza de Francia en ese periodo? Todo el mundo se ha huido por miedo que le corten la cabeza. Todos han desaparecido al extranjero, refugiándose en casa de su primo y otro pariente. Entonces, los rangos de los ejércitos, los rangos altos del ejército francés están completamente vacíos. Así que se explica cómo a los 24 años Napoleón puede ser el general supremo del ejército francés. Entonces, él defiende el directorio en contra de la revuelta popular y después eventualmente elimina el mismo directorio y se hace nombrar primer cónsul en el 1802. Y eventualmente, pues, bajo su liderazgo se logra una paz social. Vamos a ver un ratito en qué tipo de paz social. Primero, el Código Civil. Todavía existe el Código Civil en Francia. En base a ese código, aún en el 1960, una mujer casada no podía abrir una cuenta de banco a su nombre sin el permiso del marido. ¿Por qué? Porque se crea ese sistema según el cual la mujer es como parte del hombre, que la femme couverte, que legalmente el hombre es responsable por la mujer y la mujer no tiene la libertad de decidir de sí misma. Femme couverte, C-O-U-V-E-R-T, couverte, the woman covered. Así que ese código civil, pero tiene algunos méritos. Por ejemplo, crea una sociedad en que los hombres adultos son iguales, tienen la misma responsabilidad frente a la ley. Así que promueve aquella clase empresarial que había sido aplastada por la nobleza. Ellos, por fin, los hombres de esa clase empresarial son iguales. Tienen un código civil que lo aprecia en cuanto motor económico de la sociedad. La autoridad patriarcal es completamente reinstalada en la familia. Acuerden que al comienzo del periodo revolucionario hubo una grandísima participación de mujeres, pero eventualmente con el Código Napoleónico todo lo que era la igualdad por las mujeres se elimina. El hombre es la autoridad de la familia para la mujer y los hijos. Otro que hace Napoleón es crear una paz con las instituciones eclesiásticas. Acuerden que Francia es un país católico, no necesariamente con un catolicismo bastante laico, no tanto con una interferencia vaticana tan directa, pero con muchos bienes de la iglesia. Entonces los revolucionarios, los del culto de la razón, le habían quitado a la iglesia todos sus bienes. Napoleón le devuelve a la iglesia
Francia subviene, así que se crea una paz social con los religiosos, ¿ah? de la clero de alto rango al último fiel de la parroquia principal. Ok. El plan de Napoleón, eso aquí es bien importante entender, no es un plan de dominio europeo. Él quiere que Francia tenga el control de Europa. ¿Okay? Ese es un plan también bastante míope, uno puede decir, porque en realidad en la política de expansión colonial Francia va a perder muchísimo por causa de Napoleón. Todo lo que era el centro de Estados Unidos, que se conocía como de Luisiana, que va de Indiana hasta Luisiana de hoy, era un área muy grande que pertenecía a Francia, él la vende a los americanos. ¿Ah?